La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri. Y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Confrontación política entre gobierno boliviano y organizaciones indígenas. Los mismos que llevaron al poder a Evo Morales hoy tienen al mandatario por primera vez en jaque. El pueblo ha votado por él. No es para masacrar, no es para maltratar al pueblo boliviano. Luego de 50 días de intensas protestas, 1.500 indígenas marchan hacia la capital boliviana. Yo creo que están cometiendo errores a la cabeza del presidente Morales. Yo creo que no se da solución a partir de lo que ha sido esta crisis de gabinete. Exigen que el ecologista presidente boliviano detenga la construcción de una carretera que, según los manifestantes, pondría en riesgo al medio ambiente. El único pecado que tiene Evo Morales, que es un campesino, dirigente indígena, es presidente. Eso no soportan algunas personas. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. Desde La Paz, en Bolivia, César Navarro, el viceministro del Movimiento Social y Sociedad Civil, responde a las fuertes críticas que oficialistas y opositores han hecho frente a la forma como el presidente Evo Morales ha enfrentado las duras protestas. Desde la ciudad de Santa Cruz, el diputado Tomás Monasterio explica la demanda que interpuso contra el mandatario boliviano por el supuesto delito de genocidio. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia, la insistencia del presidente Evo Morales en su intención de construir una nueva carretera desató una crisis política sin precedentes en los últimos 5 años del gobierno del mandatario boliviano. La noticia, por primera vez, opositores y un gran sector de los oficialistas coinciden en censurar la represión violenta de la cual fue objeto la marcha de 1.500 indígenas que desde el pasado 15 de agosto avanza hacia la ciudad de La Paz. Su objetivo es impedir la construcción de una vía que pasaría por la mitad de una reserva ecológica. El punto clave. Tras las protestas y el fuerte apoyo que han recibido los manifestantes, la imagen del indigenista y ecologista de Evo Morales se ha visto fuertemente deteriorada. En las últimas horas, el mandatario calificó lo sucedido como una confabulación y afirmó que la policía había atacado a los indígenas con el objetivo de perjudicarlo a él. Nosotros, cuando viene la represión, no buscamos ni a la Iglesia Católica, ni al Defensor del Pueblo, ni la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sino a quienes buscamos a ustedes, los periodistas, que vengan con sus cámaras fotográficas y con sus cámaras filmadoras. Y los policías, al ver la cámara filmadora, se ocultan, ya no reprimen. Gasifican, por supuesto, pero nunca reprimen, nunca patean, nunca tapan la boca. Como no todos los civiles somos buenos, hay malos, como también siento que hay algunos policías que no quieren al presidente, que no quieren al gobierno y se aprovechan de esta clase de movilizaciones para calumniar. La noticia, los manifestantes que continúan su marcha afirman que mientras por un lado el presidente pide disculpas, por el otro mantienen su intención de convocar una consulta popular para decidir si la carretera debe hacerse o no. Los indígenas que se oponen afirman que la ejecución del proyecto acabaría con una reserva natural de 1.2 millones de hectáreas y que la zona sería invadida por los cocaleros. Nosotros en ningún momento no vamos a permitir que construya el camino de Tignes, hermana. Si ellos dicen proceso de cambio, ¿qué proceso de cambio hay? No hay. La noticia, la movilización indígena arribará a La Paz, capital de Bolivia, antes del próximo 16 de octubre. Ese día está prevista la elección popular de los 4 órganos del Poder Judicial. El gobierno boliviano acusó a la oposición y a los manifestantes de querer sabotear la jornada electoral. Esperamos que esta marcha de los hermanos indígenas no genere conflictos en la votación del 16 de octubre. La oposición prácticamente está sacando demasiado rédito y su objetivo final de ellos es frustrar la elección del órgano judicial. Están queriendo sabotear las elecciones del 16 de octubre.
Nuestros invitados desde La Paz, en el Palacio de Gobierno, nos acompaña el señor César Navarro, viceministro de Coordinación del Movimiento Social y Sociedad Civil, exdiputado del Movimiento al Socialismo, partido del presidente Evo Morales. Bienvenido, señor, a la noche. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Pablo. Un saludo muy cordial para usted, para América Latina y el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. También en La Paz, el señor Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en los años 1993 y 1997, político de raíces aymara, y es uno de los fundadores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, líder del movimiento catarista de oposición. Bienvenido, señor, a la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Juan Pablo, saludar a toda la teleaudiencia y un placer estar con ustedes. Y desde Santa Cruz, Bolivia, el señor Tomás Monasterio, diputado opositor del Partido Convergencia Nacional y quien denunció recientemente al presidente Evo Morales por supuesto genocidio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, querido Juan Pablo. Un fraternal saludo a todos los hermanos latinoamericanos y sobre todo el agradecimiento por la expectativa y sobre todo la preocupación de todo Latinoamérica, lo que está sucediendo en nuestro país. Señor César Navarro, quiero empezar con usted y nuevamente le doy la bienvenida al programa de la noche de NTN 24. Usted que es y está entendiendo lo que sucede desde el lado del gobierno, ¿qué es lo que está pasando con aquellas personas que representaba Evo Morales? Porque estamos viendo que la sublevación está protagonizada por los indígenas y son la misma sangre del presidente Evo Morales. ¿En qué falló Evo a los marchantes para que estén apuntando hacia la paz en este momento? Juan Pablo, inicialmente saludar al señor Víctor Hugo y también al diputado Monasterios. Primero que una cosa es presentar la imagen de enfrentamiento de pueblos indígenas contra el presidente y otra cosa es la relación del presidente con los sectores indígenas originarios del país. Creo que hay una construcción política forzada de ese enfrentamiento de sectores indígenas contra el presidente. Primero manifestar, Juan Pablo, que los que permiten liderar este proceso son 5 organizaciones que logran conformar el Pacto de Unidad, y es la Confederación de Campesinos, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, los compañeros interculturales, los compañeros del CONAMAG y los compañeros de la CIDOF. Por lo tanto, estas organizaciones son los que permiten liderar este proceso y un enfrentamiento a un modelo de Estado. Segundo, Juan Pablo, desde el inicio de la marcha, que fue el 15 de agosto, y previo a ella, nosotros hemos delegado cerca de 9 representaciones de ministros de Estado, han estado cerca de 20 ministros de Estado con propuestas a los diferentes puntos que han planteado. Inicialmente manifestar que la demanda inicial de los compañeros marchistas era la consulta previa para la construcción de la carretera y la modificación del tramo 2 que tiene que ver desde Isinuta hasta Monte Grande, que es justamente el lugar de conflicto. Luego de 4 días de movilización, recién los hermanos marchistas presentaron un pliego de 18 puntos donde se oponen a la construcción de la carretera que pasa por el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure. Nosotros hemos dado respuestas y jamás hemos cerrado nuestra respuesta porque como gobierno hemos impulsado este proceso de construcción y de descolonización construyendo el Estado plurinacional. Por lo tanto, los derechos que están consagrados en la Constitución es producto de una gran lucha social de los pueblos, de las organizaciones sociales, como parte constitutiva del nuevo momento político que vivimos en el país.